¿Y hay posibilidad de que ya haya venido alguien que ustedes tengan como una posibilidad concreta de que se solucione? ¿Ya hubo algún contacto? No, todavía no. O sea, como que Es un tema político. O sea, si bien no en el caso hay una mesa de diálogo con el Estado Nacional, aún no lo resuelven, no toman la resolución final sobre la temática. No porque no tengan la instrumentación ni las leyes, ellos ya tienen todo. Lo que pasa es que, bueno, hay una instrumentación pendiente que tiene que ver con cómo aplicar las leyes vigentes en el caso de los muchachos que estuvimos en el continente. ¿Por qué? Porque en el año 88 se elabora un decreto, que es el 509/88, se termina de aplicar en el año 94 a través de una cuestión presupuestaria a nivel nacional. Tienen que agrandar 12 millas del litoral patagónico, lo cual, según la interpretación del 509, significa que los soldados que estaban en Malvinas no eran argentinos, que eran pescados que salían del mar, que comían mojarritas y que tiraban ballenas. ¿Por qué? Porque ese decreto dice que hubo un teatro de operaciones, que no existió el territorio de abastecimiento, no hubo un puente aéreo de abastecimiento a las islas. O sea, da a entender de que no, los muchachos que estaban en Malvinas eran helpers. O sea, nunca salieron del continente, nunca fueron movilizados a las islas. Es lo que te dice el 509. O sea, algo absurdo para argumentar que tener un poco más de dinero y no pagar 500 millones de dólares que de costas y beneficios que tenía que pagar Argentina a Inglaterra por haber perdido la guerra. Y aparte, bueno, hay una cosa que sí hemos aprendido en este tiempo, por ejemplo, el hecho de que los comandos SAS y SBS hayan entrado en el continente, hayan sido tomados prisioneros, por ende hay desaparecidos ingleses, de hecho hay 8 de ellos enterrados en Río Grande. Hoy por hoy Argentina no estaría dispuesta a afrontar un problema político por desaparición de personas en acciones de guerra en el conflicto, ¿entendés? O sea, eso sería una denuncia internacional y que a Argentina le podría significar una traba política con respecto al reclamo de las islas, la soberanía, la explotación comercial de la zona. O sea, son muchos intereses políticos de por medio. Claro. Esa es la gran... ¿Hasta ahora? Sí, ya estaba grabando. No, pero es interesante lo que está diciendo. Hijo de puta, ahora. Muy bien, Eduardo. Empecemos. Ya habíamos empezado, pero bueno. Pero no, pero dale, No, dale ahora. Si querés, ¿Cuál fue tu teatro de operaciones? Contanos de tu experiencia desde los helicópteros y el paracaidismo. Bueno, dale. Igual yo no voy a ahondar mucho en lo personal, voy a ir a esto. Cuando quieras arrancar. Dale. Bueno, mi nombre es Eduardo José Ochoa. Pertenecía a la 4ª Brigada Aerotransportada de Paracaidismo de Córdoba. En el año 82, durante el conflicto del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas, fuimos desplazados a la zona de combate, a lo que se llama el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, se conoce como las Islas de Toas, que es de donde se dirimía y se dirigía un plan esquemático de abastecimiento y estrategias militares hacia la zona de conflicto. Fuimos alrededor de casi 30.000 personas convocadas a este conflicto, entramos todo al teatro de operaciones, nuestras unidades fueron desdobladas, muchos de nuestros compañeros cubrieron su rol de combate en las Islas Malvinas. De los 10.084 soldados que entran a las islas, combaten aproximadamente 3.600, el resto queda acantonado en las calles de Puerto Argentino, esperando una orden de cumplir su rol de combate, dado a que en las islas se ejecutaba el combate cuerpo a cuerpo porque era la zona por la cual se estaba llevando a cabo este conflicto. Se crea este TOAS que es preponderante de lo que te voy a contar, porque desde el TOAS, desde el Teatro de Operaciones, es de donde se arma y se sostiene durante todo el periodo de la guerra, hasta el último día de la guerra, se sostiene este puente de abastecimiento a las islas. Y las bases que están en el litoral patagónico argentino nunca dejan de operar. ¿Qué significa esto? Que los ataques propinados a la flota británica durante el periodo del conflicto logran averiarle 22 naves a los ingleses, 5 de ellas hundidas en el fondo del mar. Estos ataques provienen del continente, no de las islas, porque en las islas no había el espacio que permitiera el desplazamiento de aeronaves como los Dagger y
y otros aviones que estaban... O sea, la mayoría de la logística se manejaba desde el continente. La mayoría de la logística se maneja del continente en abastecimiento y estrategias militares y en ataques directamente a la flota inglesa. Hace un rato cuando vos hablabas con Dani el tema de cómo es el inicio del conflicto. El día 2 de abril del año 1982, el gobierno argentino, bajo una política decadente de una estructura militar que buscaba sostenerse en el poder, inventan esta falsa guerra, y digo falsa guerra porque en realidad el convenio internacional lo dicta como conflicto del Atlántico Sur por las Islas Malvinas, no guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas se le vende a la sociedad argentina de alguna forma para argumentar y justificar las cagadas políticas que se van mandando al suicidio a tantos jóvenes de 20 años. Acá en esta plaza emblemática en la cual hoy estamos, vinieron a despedirnos más de 100.000 personas, vinieron a despedirnos, y cuando volvimos vinimos a recibirnos. Y bueno, volviendo al tema de lo que estaba hablando, del tema del conflicto, el día 2 de abril se inicia la recuperación de Malvinas. El día 29 de abril, madrugada del 30, es derribado este helicóptero que comentaba Daniel Repeto, que es de la unidad 185 del Liceo Militar General Roca. Mueren 10 soldados. En ese momento yo tengo el informe acá, el cual te voy a mostrar. Hay un informe de la Fuerza Aérea Argentina que especifica el avistamiento en 4 puntos rojos en el sonar del radar de naves inglesas en el litoral patagónico. ¿Qué significa esto? Que el Onyx, el Coventry y el Conqueror habían sido avistados, y el Sheffield a la altura de Tierra del Fuego. Estos son los puntos fotografiados de las naves inglesas avistadas en el litoral patagónico, con toda la nomenclatura de la ubicación exacta. Curiosamente, Zaratiegui habla de esta situación porque ahí es donde se empieza a ejecutar algo que se conoce como la Operación Mikado, lo cual muchos de nuestros compañeros que estuvieron en las islas realizaron la denuncia de la presencia de ingleses en el continente. Y en los medios de la época, en los diarios, por ejemplo, Pym, asesor de guerra de Gran Bretaña, ya hablaba de no descartaba un ataque al continente. Esto mismo lo tengo certificado. Son recortes de prensa. Son recortes de periódicos, como por ejemplo es Gran Bretaña también. Desde Gran Bretaña los asesores políticos hablaban de todo lo que sería ejecutar una operación en el continente para cortar el abastecimiento aéreo a las islas. Era preponderante para los ingleses cortar el abastecimiento porque era la única forma de tomar las islas, de recuperarlas. De no destruir las bases aeronavales, no lo podrían hacer. De hecho, ese puente no se cortó. Los ingleses fueron rechazados en un despliegue continental eficaz hecho por soldados en el continente y el litoral patagónico. No se corta, y es lo que hoy nos deja un total de bajas de 17 fallecidos en acciones operativas de combate y 5 desaparecidos. Esto que te estoy diciendo lo tengo acá en un recorte. Este recorte da un listado de los 10 primeros muertos en abril de 1982 en el continente, antes de la declaración oficial del conflicto el día 4 de mayo. Ya había muertos en el continente. Antes de ser hundido el Ara General Belgrano con 322 soldados, 232 soldados fallecen en el Ara General Belgrano. Esto sucedió antes. La guerra, oficialmente la acción bélica, se declara el día 4. O sea, antes ya teníamos 332 soldados muertos. ¿Qué significa esto? Si vos te guías por números, se habla en la cultura popular, se habla de 649 muertos durante el conflicto, pero todos dicen que fueron en Malvinas. Eso es una gran mentira histórica. En Malvinas, y válgame Dios, mi sentido pesan a todas las familias que dieron a sus hijos para que vayan a defender la soberanía nacional. Pero en Malvinas mueren 247 soldados, 323 mueren en el Ara General Belgrano, más 17 en el continente y 5 desaparecidos. Ese es el total de la guerra, de 649 muertos.